¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a desarrollar el tema de teorema de Pitágoras. Soy el profesor Johnny Ochoa. Vamos a empezar primeramente con esta figura geométrica a la cual conocemos con el nombre de rectángulo. Y lo que vamos a hacer con el rectángulo es que primeramente lo vamos a partir por la mitad. Si lo partimos por la mitad, observemos que vamos a tener entonces dos triángulos. A cada uno de estos triángulos le vamos a llamar o le vamos a conocer con el nombre de triángulo rectángulo. El teorema de Pitágoras lo vamos a desarrollar con un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo tiene sus partes. Del ángulo recto que se encuentra acá en esta esquina que tiene 90 grados, de acá salen dos lados a los cuales vamos a llamar catetos. Así que está compuesto por dos catetos y al mismo tiempo por la hipotenusa. La hipotenusa es la parte más grande en un triángulo rectángulo. Tenemos los dos catetos y la hipotenusa. Si tenemos un triángulo rectángulo y de uno de sus catetos colocamos un cuadrado con las mismas dimensiones que lo que mide el cateto, o sea, elevamos al cuadrado este cateto y hacemos exactamente lo mismo con el otro cateto, pues sucede que si sumamos estas dos áreas que tenemos acá, pues vamos a determinar que va a ser exactamente igual al área que tenemos acá, que es el área formada por la base de la hipotenusa elevada al cuadrado. Esto, por supuesto, lo que nos permite es desarrollar un teorema. Y este teorema indica que el cuadrado de la hipotenusa es igual a tomar los cuadrados de los catetos y sumarlos. Veamos acá este triángulo. Tenemos un triángulo rectángulo y vamos a suponer que mide 5 centímetros. Y vamos a formar un cuadrado con esas dimensiones que mida 5 por 5 centímetros. Este cuadrado lo vamos a colocar entonces acá en la parte de la hipotenusa. Noten que 5 por 5 es 25. De la misma forma, vamos a tomar de este otro lado, vamos a indicar que acá mide 3 centímetros de altura y 3 centímetros de base. 3 por 3. Y esta figura, este cuadrado, lo vamos a colocar acá. Como 3 por 3, pues nos da 9. 3 por 3 es igual a 9. De la misma forma tenemos acá, con esta otra base que tenemos acá de este rectángulo, triángulo rectángulo, tenemos acá esta base para este cuadrado que mide 4 centímetros y tiene una altura de 4 centímetros. Si colocamos esta figura acá, observamos que cubre exactamente esta base de este triángulo rectángulo. Y 4 por 4 son 16. De esta forma, observe cómo estos lados están relacionados. Porque el cuadrado del primero, que era 3 elevado al cuadrado, más el cuadrado del otro, que era 4 elevado al cuadrado, nos tiene que dar 5 al cuadrado, que fue la demostración que estamos haciendo. Como 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado es 16, observemos que la suma de 9 más 16 es igual a 25. La ecuación. De tal manera que la ecuación nos quedaría que el cateto al cuadrado de ese triángulo rectángulo más el otro cateto, también elevado al cuadrado, va a ser igual a la hipotenusa elevado al cuadrado. Esta va a ser nuestra ecuación que vamos a utilizar. Y de acá podemos despejar para cualquiera de los catetos. Veamos este primer ejemplo. Tenemos un triángulo rectángulo. Ese triángulo mide 12.3 en este cateto y mide 7.8 centímetros en este cateto. Lo que vamos a encontrar y a determinar es cuánto vale la hipotenusa, lo cual en este momento aún no sabemos. Utilizando nuestra ecuación de que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, pues vamos a definir entonces que si elevamos 7.8 centímetros al cuadrado más 12.3, que es el otro cateto, centímetros al cuadrado, tendremos entonces 60.84 centímetros cuadrados más 151.29 centímetros cuadrados. La suma de estos dos nos da 212.13.
centímetros cuadrados. Ahora, como lo que queremos saber es únicamente el valor de C, o sea, la hipotenusa, pero aquí tenemos el valor de la hipotenusa al cuadrado. Por tal motivo, como es una ecuación, a ambos lados de la ecuación vamos a extraerle la raíz cuadrada. Entonces, la raíz cuadrada de C cuadrado va a ser igual a la raíz cuadrada de 212.13 centímetros cuadrados. La raíz cuadrada de C cuadrado es simple y sencillamente C, y la raíz cuadrada de 212.13 centímetros cuadrados es 14.6 centímetros. Observemos el ejemplo número 2. Tenemos un triángulo rectángulo que mide 21 metros en su cateto que está acá, y acá mide 9 metros. Utilizando nuevamente la misma ecuación, que tenemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado, entonces tenemos esto que tenemos acá, que sería 21 metros elevado al cuadrado más 9 metros elevado al cuadrado. 21 por 21 son 441 metros cuadrados. Y 9 metros al cuadrado es 81 metros cuadrados. Si sumamos estas dos cantidades, vamos a tener entonces que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a 522 metros cuadrados. Si a ambos lados de la ecuación extraemos la raíz cuadrada, pues tendremos que la hipotenusa tendrá un valor de 22.8 metros. Eso significa que este lado que está acá del triángulo rectángulo llamado hipotenusa va a medir 22.8 metros. Ahora, observen cómo este 22.8 va a ser más grande que cualquiera de los otros dos catetos. Ejemplo número 3. Tenemos un triángulo rectángulo que ahora mide 15 metros acá y 15 metros acá. Ahora, si podemos observar bien, esto previamente era un cuadrado, porque los dos lados miden exactamente lo mismo. Ahora, para encontrar la hipotenusa que tenemos acá, es exactamente de la misma forma. La hipotenusa al cuadrado va a ser igual a uno de sus lados al cuadrado más el otro lado al cuadrado. Sustituimos entonces 15 metros al cuadrado más 15 metros al cuadrado. En este caso recuerden que es igual. 15 al cuadrado son 225, más 225 metros cuadrados en ambas partes. La suma de esas dos nos da 450 metros cuadrados. Si extraemos la raíz a ambos lados, tendremos entonces que esto es igual a 21.2 metros. Esta hipotenusa que está acá, esto que está acá a este lado, mide entonces 21.2 metros. Observemos el siguiente ejemplo. Ejemplo número 4. Si tenemos un triángulo rectángulo que mide 23 metros, pero ahora notan el valor de la hipotenusa que es 28 metros, pues ahora lo que pretendemos encontrar acá es el valor del cateto que tenemos acá. Para hacer esto, primeramente tenemos que despejar nuestra ecuación para ese cateto. Esto lo haremos de la siguiente forma. Partiendo del mismo principio, pues vamos a despejar de ambos lados de la ecuación. Y para eso vamos a restar de ambos lados a al cuadrado. Esto es permitido porque es una ecuación. Lo que hago de un lado, también lo hago del otro lado. Vean que del lado derecho tengo a al cuadrado menos a al cuadrado. Y esto me queda únicamente entonces b cuadrado. Y este lado se quedaría como c cuadrado menos a al cuadrado. Reordenando entonces la ecuación tenemos que b al cuadrado es igual a c cuadrado menos a al cuadrado. Este b que está acá cumple la función del cateto. Por tal motivo lo podemos leer como el cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Volviendo nuevamente al ejemplo número 4, tendríamos entonces que el cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. La hipotenusa mide 28 metros. Esto sería 28 metros al cuadrado. El otro lado mide 22 metros, así que sería menos 22 metros al cuadrado. Observen cómo ahora aquí es una resta. De tal manera que cuando encontramos o buscamos un cateto, ya no es suma acá. Solamente se suma si buscamos la hipotenusa. Pero si buscamos un cateto, tenemos que restar. 28 al cuadrado es 784 metros cuadrados.
22 metros al cuadrado son 484 metros cuadrados. Si luego restamos esto, pues nos dará un resultado de 300 metros cuadrados. Si aplicamos a ambos lados la misma raíz, extraemos la raíz de ambos lados, nos quedamos con que de este lado es b igual, y la raíz cuadrada de 300 metros cuadrados es 17.3 metros. Esto significa que esta base que está acá, este lado que está acá del cateto, mide 17.3 metros. Recordemos que para encontrarlo tuvimos que restar la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Ejemplo número 5. Tenemos un triángulo rectángulo que mide 20 metros acá en este cateto y acá tenemos 35 metros. Pretendemos encontrar entonces este cateto que está de acá. Utilizando la misma ecuación de la resta de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, tendremos 35 metros, que es la hipotenusa, al cuadrado, menos 20 metros, que es el cateto, al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado primero y luego el cateto al cuadrado después, siempre con un menos. Cuando hacemos estas operaciones obtendremos 1225 metros cuadrados menos 400 metros cuadrados. Al hacer la resta, entonces tendremos que b al cuadrado es igual a 825 metros cuadrados. Al extraer a ambos lados de la ecuación la raíz cuadrada, nos quedamos con que de este lado tenemos b y del otro lado 28.7 metros. Esto significa que este cateto, acá observen, mide 28.7 metros. Ejemplo número 6. Tenemos un triángulo rectángulo, acá mide 8 metros y tenemos que la hipotenusa mide 12 metros. Una vez más buscamos un cateto. Esto es, el cateto al cuadrado menos hipotenusa es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Esto es 12 al cuadrado menos 8 al cuadrado. Así que son 144 menos 64 metros cuadrados en ambos lados. Al hacer esta resta, tendríamos entonces 80 metros cuadrados. Al aplicar a ambos lados de la ecuación, obtendremos que casi el valor va a ser 9, porque este número que está acá, que es 80, casi es 81. Por tal motivo, el valor que vamos a extraer casi se aproxima a 9, pero no va a ser 9, será 8.9 metros. Esto significa que este lado que está acá mide entonces 8.9 metros. Pero ¿qué parece si tenemos ahora acá un problema de aplicación? Dice, una escalera de 6.5 metros de longitud se reclina sobre una pared, dejando un espacio de 2.7 metros entre el pie de la pared y el pie de la escalera. ¿Hasta qué altura del muro es capaz de alcanzar la escalera? Bueno, tenemos acá entonces la imagen de lo que está sucediendo. Tenemos que la escalera tiene una longitud de 6.5 metros. Y nos están indicando que entre el muro y la escalera, en el pie de ambos, hay una distancia de 2.7 metros. Lo que tenemos que encontrar es hasta qué altura se puede reclinar y se puede llegar entonces con ese alcance la escalera. Observemos entonces que de acá, del dibujo de la escalera, la pared y el suelo, obtenemos un dibujo como un triángulo rectángulo, en donde la hipotenusa actúa como la escalera. Y este cateto que está acá es lo que hay del pie del muro al pie de la escalera. Acá hay 2.7 metros y la escalera es 6.5 metros. Por tal motivo, en este triángulo rectángulo, ¿qué es lo que debemos encontrar? Pues es esto que está acá. Y esto sería un cateto. Como es un cateto, nuevamente vamos a la ecuación de b cuadrado es igual a c cuadrado menos a cuadrado. Vamos con la hipotenusa. La hipotenusa es 6.5 metros. 6.5 metros elevado al cuadrado. Menos, vamos con el otro lado que es 2.7 metros. 2.7 metros al cuadrado. Si hacemos la resta de esto, obtendremos entonces de 42.25 menos 7.29 metros, la respuesta será 34.96. Al extraer la raíz cuadrada de ambos lados tendremos entonces que el valor
B es igual a 5.91 metros. Ahora, esto tiene un significado importante para nuestro problema, porque es la altura a la cual llegará la escalera de 6.5 metros. Llegará entonces en el muro hasta una altura de 5.91 metros. Esa será la parte que podrá alcanzar, la parte más alta. Muy bien, espero que realmente este tipo de ejemplos de el teorema de Pitágoras hayan sido de su agrado y que los puedan aplicar.